cualidad principal que nos distingue del resto de los seres vivos. A diferencia de los animales y de las plantas, la habilidad cognitiva nos da el privilegio de poder formar o combinar ideas en nuestra mente. Así que vamos a traducir la palabra pensamiento en formación o combinación de ideas en la mente. Sí quisiera que en el chat ustedes, a medida que vamos avanzando, puedan ir resaltando palabras o preguntas que les gustaría ir haciendo respecto a este importantísimo e interesante tema. Me da mucha curiosidad cómo la psicología en integración con el idioma inglés le da mucho poder a la forma en la que pensamos. Muchos de nosotros solemos ser más analíticos, otros más prácticos, otros a través de la inteligencia múltiple que pueden adquirir el idioma a través del área auditiva, otros a través de la lectura, a través del arte y otros métodos que nos permiten adquirir el idioma, nos hacen recordar que pensar nos hace humanos. Cualquier cosa que nosotros estemos eh, esforzándonos por aprender o estemos dedicando nuestro tiempo y nuestro espacio para lograr esta meta, va a estar redireccionado a pensar. Ahora bien, cuando nosotros recordamos que las habilidades se tienen que reforzar, que las habilidades se tienen que practicar, entonces, ¿cómo combino esa dificultad que la mayoría de nosotros tenemos? Por ejemplo, malos hábitos que tenemos algunos de nosotros cuando iniciamos a estudiar inglés. Incluso yo los cometí cuando inicié a practicar el idioma. Escuchaba una palabra o una conversación en inglés o me hacían una pregunta y luego tenía que usar esa pregunta y traducirla en mi mente en español. Luego que ya comprendía en español qué significaba, iba y la traducía en inglés para poder entonces dar una respuesta. Y aunque eso a veces pasa en fracciones de segundos o algunas veces pueden ser largos minutos, si alguno de ustedes se sienten identificados conmigo, con esa realidad, pues podrán saber que además de sentirnos cansados, suele ocurrir la idea de que no somos demasiado buenos para hablar inglés. La típica frase de yo entiendo perfectamente el idioma, pero me cuesta hablarlo. O yo lo puedo escribir perfectamente, pero no puedo codificarlo o no entiendo lo que me están diciendo. Entonces, cuando nos encontramos frente a esas circunstancias, nosotros decimos, ¿qué estoy haciendo mal? Porque se supone que mi mente lo está haciendo en automático. Y cuando nuestra mente la dejamos en piloto automático, ella siempre va a tomar la ruta más fácil. Nuestro cerebro agarra las vías que son las rutas perezosas, como las llamamos en psicología, para traducir del español al inglés y del inglés al español, lo que hace que nuestro aprendizaje no sea eficaz y en lugar de eso nos retrae y nos vuelve eh, tímidos o algunos de nosotros solemos minimizar nuestras fortalezas del carácter para pensar en inglés. Así que por supuesto que tenemos que practicar vocabulario, pero hoy vamos a dar algunos tips de este proceso. Pensar nos hace humanos. Así que allí nosotros tenemos la primera ventaja. Otra de las cosas que quiero resaltar es que el pensamiento tiene que ver con formar. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos aproximadamente 6.000 pensamientos al día? Imagínense, 6.000 pensamientos al día. Mi pregunta para todos los que están en este espacio, que están aprendiendo inglés, que ya saben dominar el idioma o que quieren hacerlo, ¿cuántos de esos pensamientos son en inglés? Por supuesto, no estamos conscientes de los 6.000 pensamientos. La gran mayoría de ellos quedan en el subconsciente. Lo importante es que de un lugar u otro, ¿cuántos de ellos los dedicamos y los invertimos al conocimiento pleno del inglés? Una buena pregunta. Además de formar, quiere decir que yo tengo que ser intencional para que alguno de esos 6.000 pensamientos que tengo todos los días en mi base de almacenamiento se conviertan. Y ahí es donde viene la palabra combinar. Yo pueda combinar mi realidad con el idioma. No existe otra mejor manera de poder adquirir el idioma inglés que no sea a través de combinar mi realidad
con el vocabulario que estoy adquiriendo todos los días. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Y otra de las cosas que distingue a la palabra pensar es la palabra ideas. Todos nosotros tenemos un componente creativo muy importante y tenemos que usar ese componente creativo para poder aplicarlo al idioma. De manera que cuando se me ocurra algo y yo quiera traspolarlo al idioma inglés, entonces voy a invertir todas mis fuerzas en lugar de traducir. Cuando hablo de fuerzas mentales. En lugar de traducir, voy a conocer el contexto. Así que más o menos sobre eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy para que la fortaleza de pensar nos hace humanos, pues se convierta en un eslogan para que a partir de hoy tengamos más y mejores herramientas para pensar en inglés. Así que ¿están listos para avanzar conmigo? Muy bien. Vamos a hablar de algo que se llama proceso cognitivo. Si me lo permiten, ok. El proceso cognitivo tiene que ver con la habilidad que yo tengo para reconocer que tiene pasos. Todo proceso tiene pasos, ¿ok? Y pensar tiene la capacidad de denominarse en tres aspectos: recibir la información, codificar la información y luego responder ante la información. Y responder puede ser de una manera emocional, puede ser de una manera verbal o puede ser a través de la conducta. Lo cierto es que antes la recepción de la información, el cuerpo y la mente siempre responden ante la información. Hoy lo vamos a intentar hacer, sea actuando, hablando o escribiendo, pero lo que vamos a lograr es que la recepción, la codificación y la respuesta sea específicamente en inglés. ¿Ok? Muy bien. Como su palabra lo indica, proceso cognitivo tiene que ver con la forma en la que yo percibo la información como estudiante del idioma. Y, por supuesto, la palabra proceso es lo que vamos a ver a continuación. No surge de la noche a la mañana. Hay algo espectacular en la psicología que se llama elasticidad neuronal. La elasticidad o plasticidad neurológica tiene que ver con esa habilidad que tiene la mente de adecuarse a lo común. Por ejemplo, si yo todos los días escucho una misma canción, aun cuando no la tenga en el reproductor, se va a quedar cantada en mi cabeza y la voy a tararear y me voy a ir a hacer mis hábitos o mi rutina y voy a tener la canción, porque mi cerebro logró en la canción plasticidad neuronal. Imagínense aplicar eso mucho más allá de las 2 horas que yo puedo dedicarle, o la hora, o los 45 minutos que yo puedo dedicarle al idioma todos los días. Si yo solamente utilizo el idioma inglés para traducirlo cuando estoy en clases, entonces mi elasticidad o mi plasticidad neuronal va a ser deficiente, va a ser carente de información porque no tiene los recursos necesarios. ¿Qué necesita mi mente para poder entrar en ese proceso? Bueno, la manera en cómo recibo la información. ¿Cómo lo recibimos? A través de los órganos de nuestros sentidos. Y aquí quiero que nos vayamos al chat. Quiero que ustedes rápidamente puedan conversar conmigo y decirme cómo suelen recibir la información. ¿Son más auditivos? ¿Son más sensoriales? ¿A través de la práctica? Viendo, escuchando. Algunos de ustedes, a ver, compártanme para ver cómo está la audiencia. ¿Cómo solemos rápidamente aprender? Porque eso es muy importante. La manera en cómo yo recibo la información me da mucha información del interés que yo le coloco a este proceso. Entonces, en primer lugar, voy a reconocer cómo suelo aprender. Muy bien. Escuchando, practicando, viendo, practicando. Ok. Palabras claves para contextualizar. Muy bien, muy bien. Practicando, si lo adquirimos practicando, quiere decir que viene a través de la experiencia. Esa es la forma en cómo yo la recibo. Más allá del manual que yo pueda tener,
más allá de lo que yo pueda ver, entonces quiere decir que yo tengo que hacer cosas. Muy bien, gracias por todos los que están interactuando. Eso quiere decir que si la mayoría de nosotros reconocemos cuál es la mejor habilidad que se desarrolla en mí para poder recibir la información, entonces ahí tengo que enfocar todo mi potencial. Porque luego viene un proceso mucho más complejo que es codificar. Ya escuché la clase, ya escuché la conversación, ya recibí la pregunta o ya la leí. Ahora, ¿cómo codifico? Codificar es el filtro y es allí donde la mayoría de nosotros solemos cometer el principal error. Entonces, tenemos que codificar es ese filtro de la información. ¿Cómo hacemos cuando no comprendemos la palabra, una de las palabras que está dentro del contexto que escuchamos? ¿Qué solemos hacer la mayoría de nosotros? Déjenme en el chat cuáles son los errores comunes cuando estamos intentando codificar, cuando queremos transmitir la información o procesar la información. A ver, los voy leyendo mientras vamos hablando. Codificar también tiene que ver con mi experiencia, con mis hábitos. Y eso no tiene que ver con el inglés. Si yo en español, por ejemplo, voy a estudiar para un examen de la universidad y ese examen yo lo estudio al caletre, es muy probable que luego que salga de él, lo que aquí en Venezuela llamamos al caletre es forma textual, ese aprendizaje posiblemente no esté consolidado para la vida. ¿Por qué? Porque no hubo codificación, solo hubo memoria. Codificar va más allá de memorizar el vocabulario. Tiene que ver con retroalimentarlo en la experiencia. Algunos de ustedes dicen, suelo frustrar, tengo que traducir, translate. Me bloqueo cuando no entiendo una palabra. Ujú. Hoy vamos a aprender sobre eso. Ok, traducir en mi idioma natal. Fingir demencia, claro. Ok, obviar la mayoría de la información. Muy bien. Me ocurre que por la rapidez me equivoco. También vamos a hablar de eso, por supuesto. Si vamos regularmente al diccionario, que está maravilloso y también vamos a hablar de eso como un elemento de la práctica, en el momento de utilizar la velocidad para responder, la codificación se ve afectada por la memorización. Por eso hoy le vamos a dar un énfasis importante a los hábitos con el idioma, pero eso lo hablamos luego. Ok, y lo último dice, cuando no entiendo una palabra, trato de traducirla y por la velocidad no puedo. Nuestra mente maravillosa tiene la capacidad de codificar, pero una de las cosas que la dificultan es el multitasking, hacer demasiadas cosas a la vez sin un enfoque. Cuando yo me enfoco en traducir, entonces pierdo el enfoque en el contexto. Si yo me enfoco en el contexto, entonces pierdo el enfoque en la respuesta. Si yo me enfoco solo en la respuesta, entonces me voy a frustrar porque mi capacidad o mi velocidad del procesamiento comprensivo se ve afectado por el poco vocabulario en el idioma. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, por lo menos todos estamos en la misma página de poder comprender. Que codificar es donde está el problema. Y por supuesto, le damos al siguiente paso de este proceso que es responder. Y para responder, tengo que confiar en las habilidades que hoy vamos a aprender. Así que vamos a tomar notas porque a continuación vienen los tips de este proceso cognitivo. Muy bien, seguimos a continuación. Muy bien, ¿cómo pensar en inglés? Aquí les facilito los primeros 6 elementos que tienen que ver con la importancia de pensar. Como les dije anteriormente, es un proceso para llevarlo a la práctica, haciendo la publicidad anticipada de que muy pronto vamos a darle continuidad a este proceso de aprendizaje, pero a través de los hábitos. Pero antes de llegar a hábitos, tengo que convertirlo en un pensamiento, codificar la información. ¿Están conmigo? Entonces, el primero dice que debemos rodearnos de estímulos en inglés. Mi mente codifica la información
de acuerdo a lo que tengo contacto constantemente. Si mi contacto con lo que está en mi cotidianidad es en inglés, aun cuando yo no sepa lo que significa, mi cerebro tiene la capacidad de identificarlo por asociación. Por ejemplo, mi teléfono es algo que yo uso constantemente. ¿Y sabían ustedes que el 70% de las funciones de nuestro teléfono, aun cuando están en español, ni siquiera las leemos? Solo usamos el elemento por asociación, porque nuestro cerebro ya codificó para qué está diseñado y qué hace, e inmediatamente mi cerebro me pone en conductas que me permitan responder a los estímulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con rodearme con estímulos en inglés? Las películas que tengan subtítulos van a comenzar a estar en inglés. Las funciones de mi teléfono en inglés. Los elementos que pueda tener alrededor, como escuchar música, los distintivos de mis usos personales, los comienzo a llamar por su nombre en inglés, que yo puedo usar el vocabulario de manera cotidiana en lo que está a mi alrededor. ¿Por qué? Porque esos 6.000 pensamientos que tengo todos los días se están retroalimentando básicamente de lo que tengo en mi rutina. Y si mi rutina tiene un 70% de inglés, cuando yo llegue a una clase o cuando yo escuche alguna información, ¿qué creen que va a suceder? Mi cerebro va a usar todo ese aprendizaje por asociación y me va a regalar esa plasticidad neuronal que me dé información y velocidad de procesamiento en inglés. Luego tenemos narrar tu día con vocabulario básico. Muchos de nosotros ante la frustración queremos aprender palabras extrañas y extraordinarias en inglés. La realidad es que nuestra mente va desde lo básico a lo complejo, por lo que él necesita utilizar elementos que yo pueda identificar con palabras cortas. Por eso la recomendación es que para enriquecer mi vocabulario, tengo que ponerle nombre a cosas que están a mi alrededor, como por ejemplo, decir los buenos días, llamar las cosas de mi habitación por su nombre en inglés, ponerle o traducir sobrenombres a mis compañeros en inglés. Eso también puede servir para usarlos con asociación o utilizar palabras que sean elementos que yo use todos los días, pero tiene que estar en mi rutina. Por eso dice narrar tu día con vocabulario. ¿Qué hago en la mañana? Mis tareas de la tarde, mi rutina de la noche, y voy enriqueciendo mi vocabulario. Si ya yo conozco el vocabulario de cómo describir las cosas de mi casa, entonces voy a describir las cosas de mi escuela, las cosas de mi trabajo, los elementos de la carrera en la que yo estudio. Por supuesto, eso me va a potenciar mi interés, pero tiene que ser con vocabulario básico. Luego que voy de lo básico, mi mente está lista entonces para aprender vocabulario con imágenes. Voy entonces a ilustrar las imágenes. ¿Cómo imágenes? Imagen audiovisual. Si yo veo un video, si yo tengo, por lo menos en nuestros teléfonos, las películas tienen ahora la posibilidad de traducirlas al inglés o que sea en español y la traducción en inglés o viceversa, yo puedo hacer mapas mentales, como vamos a hacer un ejercicio a continuación. Porque las imágenes no solamente me dan significado, sino que me dan contexto. Y ya lo vamos a ver. Entonces, vocabulario con imágenes. Por ejemplo, si yo tengo una palabra en inglés que tiene que ver con, por ejemplo, sun, sol, y yo quiero utilizar un sinónimo porque no sé cómo se dice sol en inglés, entonces yo voy a tratar de buscar elementos que lo asocian, como su color, en qué lugares se encuentra o a qué parte de la naturaleza corresponde. Y eso va a hacer que mi cerebro pueda retroalimentarse y poder traducir sun una vez que yo lo vea. O cualquier elemento que sea de color amarillo. Porque mi cerebro siempre va a elegir la información por asociación. Luego viene la parte de pensar
frases comunes. Frases comunes como buenos días, buenas tardes, los saludos, por favor, gracias, todo lo que nosotros aprendemos en los niveles básicos que tienen que ver con cortesía, conocernos, pedir permiso, ir al baño, entrar, salir, arriba, abajo, posiciones, direcciones. Todos esos elementos nos van a ayudar a pensar en inglés porque son comunes, los hacemos todos los días. ¿Dónde se encuentra mi teléfono? En la derecha, en la izquierda, arriba, abajo. Y eso me va a permitir entrar, salir o cualquier cosa. Pero vuelvo y resalto, si no lo habituamos como algo común, mi cerebro no lo va a elegir como codificación, sino como memorización. ¿Sí? Entonces vamos a pensar en frases comunes. De hecho, una de las tareas que les voy a mandar para que podamos ir interactuando es elegir tres frases comunes, perdón, que podemos decir todos los días para poder entonces codificar. Luego sigue en enfócate en el contexto general. Esto es muy interesante porque a la hora de leer, una de las cosas que solemos hacer es resaltar las palabras que no comprendemos su significado. Pero cuando leemos solo para entender, nos vamos a ver obligados a traducir. Por lo que mi recomendación el día de hoy es que vamos a enfocarnos en el contexto, al igual de escuchar una conversación. No vamos a escuchar palabra por palabra, sino que vamos a elegir el contexto. El contexto hace que mi codificación le dé un significado en general. Aun cuando hayan algunas palabras que yo no comprenda, puedo utilizar sinónimos. Pero mucho más importante es poder darme el permiso de leer un párrafo completo y ubicarme en el contexto de lo que éste me está queriendo decir, no en lo específico. Eso hace que yo me vaya adecuando al idioma, porque al igual que en español, hay palabras que no podemos comprender qué significan, que no, pero sí tenemos la capacidad solo por ser humanos y ser pensantes, sí las podemos describir. ¿Van conmigo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok, muy bien. Ahora, por último, dice que hay que practicar las conversaciones a solas. Y esto le vamos a llamar diálogo interno. ¿Sabían ustedes que la persona con la que conversamos la mayor parte del día somos nosotros mismos? Y aunque lejos está esto de significar o de parecer que estamos locos, es muy importante cuidar nuestro diálogo interno porque esa conversación con nosotros mismos retroalimenta la información. De allí es donde viene, si mi pensamiento es bueno, mi comportamiento también lo será. Entonces, ¿qué es el diálogo interno? ¿Qué son conversaciones solas? A medida que yo vaya adquiriendo un vocabulario, voy entonces a estimular preguntas que tengan que ver conmigo, que tengan que ver con mi interés musical, con mi carrera, con mi círculo social. Voy a hacer preguntas que me gustaría responder en algún momento, aun cuando no tenga el vocabulario suficiente. Pero mi diálogo interno va a habituarme a que cuando yo esté en una conversación, él lo perciba como normal. ¿Qué sucede? Que no solemos hablar con nosotros mismos en inglés. Y si no lo hacemos, cada vez que estemos frente a una situación de conversación con inglés, para mi cerebro va a ser nuevo. Y recuerden algo, la mente siempre se resiste a lo nuevo y al cambio. Los cambios traen pánico y resistencia a nuestra mente. Entonces, tenemos que practicar diálogos internos con nosotros para que esto sea mucho más fluido y sea mucho más práctico a la hora de llevarlo a un contexto social o a través de la interacción de las cámaras. ¿Les parece? ¿Alguno de ustedes han estado en alguna situación donde han tenido que practicar su diálogo interno? A ver, algunos me dicen, yo practico el inglés en el espejo. Claro que sí, hay que hacerlo. Muy bien, ya vamos a hablar de específicamente cómo procesar las palabras. Pero
sí vamos a tomar estos primeros set tips que tienen que ver con el proceso cognitivo. Entonces, repaso. Rodearte de estímulos es todo lo que está a mi alrededor. Teléfonos, películas, música, elementos de la rutina, entre otros. Narrar el día con vocabulario básico es ir de menos a más. Buscar palabras comunes y simples que vayan enriqueciendo mi profundidad en el inglés y en la cotidianidad. Aprender vocabulario con imágenes, es decir, que yo utilice la asociación, que aunque no sepa su significado, voy a describir los sinónimos. Y vamos a ponerle el ojo a este ejercicio porque lo vamos a hacer una vez que llegue el momento práctico. Piensa frases comunes, saludos, momentos del día, la hora, conversaciones con tus amigos, entre otros. Enfocarte en el contexto general y no en traducir palabra por palabra. Recuerda que tu mente vino prefabricada para comprender el contexto de la información, aun cuando tú no conozcas el vocabulario. Después que te des el permiso de generar aprendizaje, entonces vamos a un diccionario en inglés y desde su contexto le vamos dando su significado. Y también practicar las conversaciones a solas que tienen que ver con reforzar el diálogo interno. Inventar básicamente conversaciones conmigo a medida que voy enriqueciendo y normalizando la conversación a través del diálogo. Muy bien. Por aquí algunos nos dicen, con otros cursos y con Duolingo escucho música, extras al Cebas, retroalimento la conversación. Muy bien, exactamente. Ok, vamos al siguiente paso. Estos tres elementos tienen que ver puntualmente con un poco más de recibir la información. Entrena tu oído. Tu oído tiene que estar habituado al idioma. Si el 80% de lo que escuchas en el día es español, cuando escuche el inglés es como algo nuevo. Si tú entrenas tu oído a que puedas comparar o puedas compartir la codificación de tu idioma natal con la práctica del inglés, entonces será mucho más fácil enfrentarte a una entrevista de trabajo, a una conversación con amigos y tener conversaciones reales, que del otro lado de la pantalla o que del otro lado del teléfono podamos tener personas que nos ayuden a enriquecer el vocabulario, pero mucho más importante, listening, nuestro oído. Por eso es que el siguiente tips le refuerza la idea a escuchar para entender y no solo para responder. Y aquí me quiero detener un segundo para hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos en cualquier situación, en clases, en un contexto de clases, escuchando porque tengo que responder y eso me predispone al proceso de codificación? O si estoy en una entrevista o una conversación donde no me siento muy seguro de mis habilidades para el habla o mis habilidades para la escucha, entonces me resisto a entender y me apresuro a responder. ¿Les ha pasado eso alguna vez? A mí me ha sucedido muchas veces, hasta que aprendí que sea en inglés o en español, entrenarnos tiene que ver con aprender a escuchar para entender y no solamente para responder. ¿Ok? Claro que sí nos ha pasado. Gracias por identificarse con nosotros. Una de las cosas que quisiera darle continuidad a este proceso es usar la asociación y los sinónimos. Muchos de nosotros tenemos el hábito, por automatización de la mente, de poder reconocer las palabras por su contexto. Pero cuando estudiamos un idioma, queremos hacer la descripción paso por paso. Y lo único que debería ser aprendido de forma sistemática o a través de fórmulas o a través de procedimientos es la gramática. Pero con el vocabulario no sucede eso. Lo recomendable es hacer asociaciones y que mi mente vaya codificando la información a través de los sinónimos, porque los sinónimos suelen ser mucho más básicos y simples a la hora de adquirir un nuevo idioma
como lo es el inglés. Muy bien. Algunos de ustedes dicen que sienten que se tardan demasiado en responder y las personas piensan que no saben tanto. Ok, fíjense algo. Conocimiento no es igual a habilidad y habilidad no es igual a conocimiento. Les explico por qué. Específicamente en el idioma inglés. Yo puedo tener mucho conocimiento del idioma, pero si no entreno todas estas habilidades, entonces a la hora de enfrentarme, no voy a poder tener la capacidad. ¿Me explico? Repito, conocimiento no es igual a habilidad y habilidad no es igual a conocimiento. Muchos de nosotros podemos tener excelentes habilidades de la pronunciación ante el idioma y no significa que tengamos una profundidad del vocabulario. Podemos tener manejo del contenido teórico, pero poca capacidad o entrenamiento a la hora de llevarlo a la práctica. Todos nosotros tenemos la capacidad de codificar cualquier idioma del mundo, cualquier habilidad del mundo, pero si no tiene entrenamiento, entonces va a venir la frustración y el estancamiento. Y es lo que realmente queremos facilitarles en la tarde de hoy. Por aquí nos comparten que a veces dudan de la capacidad sobre el idioma. Eso sucede y es muy común, a mí también todavía me pasa, porque aún creemos que cuando adquirimos el idioma inglés, por no ser nuestro idioma natal, nuestro cerebro lo sustituye. Y en realidad, si nosotros pudiéramos ver, cuando yo comprendí esto, esto me facilitó la vida, porque nuestro cerebro no le interesa identificar si es natal o no, sino cuánto interés tú enfocas en ello. Por eso es que todos estos procesos cognitivos tienen que ver con practicar constantemente cosas que retroalimentan el pensamiento. Porque pensar, yo me despierto pensando y nos acostamos pensando, comemos pensando, estamos aquí pensando. ¿Cuántas de esas cosas le incluimos el vocabulario del inglés? Siendo honestos, a menos de que estemos viviendo con personas que su idioma original, su idioma natal, sea el inglés o estemos en un contexto laboral donde nos obligue a estar hablando en inglés, solemos solamente utilizar el idioma para momentos en específico, lo que hace que yo me sienta expuesta. Y ahí es cuando dudamos de nosotros mismos, de cómo nos hace sentir, que eso lo hablaremos en otro espacio, que muy pronto les vamos a indicar cuándo será, cómo esto me hace sentir, cómo mis emociones me juegan en contra a la hora de poder hablar. Y no tiene que ver con la falta de conocimiento, sino con la poca habilidad cognitiva de pensamiento a la hora de poder enfrentarme ante eso. Ok, por ejemplo, algunos dicen, casi nada dedico a hablar y a practicar. Como solo practico en las clases del SEBAS, trato de hablar con mi pareja lo más posible en inglés para usarlo como práctica. Muy bien. Pero a partir de hoy, pues al finalizar de este segmento, me gustaría que todos nosotros podamos, o algunos de nosotros que gusten hacerlo, qué hábitos vamos a ir cambiando de nuestra manera de pensar con respecto al idioma. Si antes leíamos palabra por palabra y para poder comprender el texto tenía que ir al diccionario a traducir cada una de ellas, entonces hoy le voy a permitir a mi mente leer el contexto y poder sacar la idea principal, porque eso me va a dar elasticidad y codificación. ¿Están conmigo? Algunos de ustedes dicen, intento practicar, pero el tiempo no me da y tengo dudas de si lo hago bien. Bueno, es mucho más importante practicar que dudar. Tenemos que practicar, por supuesto, siendo entrenados y ya vamos a facilitar esa información, ¿no? Es muy importante entrenarnos en el idioma y estar acompañados y asesorados en el proceso.
Yo algunas veces no sé cómo se dicen algunas palabras y le pregunto a mi pareja si podemos hablar español. Ujú. Si yo no sé una palabra, entonces el tips que hemos aprendido hoy es usar asociaciones o sinónimos. Si no sé esa palabra en específico, entonces me doy la oportunidad de usar un sinónimo de ella o entrenar mi oído. Puedo pedir que me lo repitan, puedo pedir asociarla con otra cosa, pero evitar sustituir la traducción del inglés al español, porque precisamente de eso se trata el taller de hoy. No queremos traducir de un idioma a otro, queremos codificar dentro del idioma inglés. Quiero aprovechar este espacio maravilloso para informarles que ya nosotros tenemos en el SEBAS disponible todo lo que es el curso de inglés intensivo. El horario es de martes a viernes y ustedes podrán aprender el inglés mucho más rápido. Además, van a estar acompañados por todo el equipo de SEBAS y lo podrán encontrar en todos nuestros espacios como SEBAS La Limpia, Sebas Las Mercedes y Sebas Digital. Así que al finalizar les facilitamos toda la información y todos aquellos que están dentro del proceso vamos a entrenar nuestras habilidades del aprendizaje con el vocabulario, que es muy importante. Bien, ahora, ¿qué creen que es la parte más difícil a la hora de pensar en inglés? Permítanme saberlo antes de introducir la parte práctica. Sí, correcto. Tenemos las clases habilitadas en la modalidad presencial y a través de la modalidad online, a través de Sebas Digital. Es muy importante que sepan que ya estamos en el proceso de inscripción. Las inscripciones ya están abiertas. Ok, los voy a leer. ¿Qué suele ser lo más difícil para que entonces perder el miedo? Eso es una sensación. Muy bien. Traducir la oración, formular la respuesta. Primero pensar en español. Ok, una vez más formular la respuesta. ¿Alguien más quiere compartir cuáles de todos estos elementos de dificultad son los que más se repiten? La sensación de la no comprensión total. Ok, muchas veces es la gramática. Ok, bien. Algunos de ustedes comparten la realidad y quiero agradecerles por ello de esa preocupación de no estarlo haciendo bien, de esa generalidad. Ahora, de todos los tips del proceso cognitivo, confundir las palabras, porque hay muchas palabras en inglés que suenan parecidas. Eso es cierto, pero aquí les va. Si yo pienso en inglés y aunque la palabra sea parecida, yo lo adapto a mi rutina, a mi cotidianidad, entonces mi cerebro por naturalidad lo va a agrupar en la asociación que corresponda. Pensar como ellos, comprender el mensaje de una forma adecuada. Importante recordar que no hay formas adecuadas de comprender el inglés, hay formas completas, ¿sí? Eso va a ayudar a quitarle carga emocional. Cuando yo estoy pensando en algo, yo pienso en todos los elementos que la componen, no en una cosa en específico. Muy bien. Ahora, de los tips anteriores, voy a ir a la lámina anterior. Quisiera que ustedes pudiesen identificar cuál de ellos es el que mejor representa la práctica para pensar. De esos 6 que están allí, vamos a elegir uno en el que nosotros, y van a tomar nota allí donde está, nos pueda ser mucho más útil, sea porque no lo conocíamos y hoy es primera vez que lo estamos escuchando, o porque es el que menos utilizamos, o porque de ahora en adelante le vemos más potencial y más provecho. Todos son necesarios y por eso hemos abierto este espacio para que aprendamos a pensar. Pero ese pensamiento está relacionado con el enfoque. Así que me gustaría leer cuál de estos 6 principales a partir de hoy vamos a utilizar en la cotidianidad.
Recuerden que lo que nuestro cerebro no habitúa, por supuesto, no codifica, entonces cada vez que toque responder, él va a mostrar resistencia. Si solamente le regalo a mi plasticidad neuronal 1 hora de clases en cualquiera de los contextos de nuestras modalidades de dar clases en el CEBAS y no lo llevo puertas afuera del salón, mi cerebro lo ve como un hobby y no como una disciplina. Muy bien, vamos a ver la mayoría de nosotros hacia dónde va la inclinación. Practicar conversaciones a solas, enfocar el contexto, pensar frases comunes, buenísimo. Muy bien. Excelente para los que piensan en frases comunes y además de eso, las escriben. En nuestro taller anterior, a través de la plataforma digital de Cebas, compartimos los aprendizajes múltiples del idioma. Y para todos aquellos que no pudieron estar en esa oportunidad, quiero reforzar que una de las mejores maneras de adquirir el idioma es reconocer la forma en la que yo aprendo, sea a través de los diferentes métodos de la inteligencia general, como las habilidades auditivas, la escritura, lo audiovisual, visual o kinestésico, que es a través de la práctica. Una vez que yo identifico cuál es mi estilo de aprendizaje, debo orientar el aprendizaje del CEBAS en ese tipo de inteligencia específicamente. Y eso va a potenciar un 60-70% mi adquisición del idioma. Muy bien, excelente. Muchos dicen que narrar su día con vocabulario básico. Hay que comenzar de menos a más, porque recuerden que así es como estas recomendaciones están escritas de la manera en cómo mi cerebro va adquiriendo el proceso cognitivo, ¿ok? Están específicamente desarrolladas en recibir información, codificar y responder ante la información. Alguien nos pregunta, hay momentos que me ha pasado que entiendo todo y otros no tanto. Ok, para esa respuesta te invito a nuestro próximo taller que va a ser anunciado muy pronto sobre la sensación, la inteligencia emocional cuando estamos adquiriendo el idioma. Puede haber una resistencia nuestra en nuestro estado de ánimo, en el vocabulario, en la temática o en el modo de mis hábitos de estudio. Hay momentos donde mi plasticidad neuronal está habituada y hay otros momentos donde no demasiado. Y de eso también vamos a hablar más adelante en otro espacio. Ok, alguien más nos pregunta, lo que el profesor me explica en clase es lo que más aprendo. ¿Qué forma de aprendizaje es ese? Me cuesta estudiar en la plataforma. Ok, si es a través de lo que vemos a través de la pantalla o de lo que vemos en la clase, quiere decir que mi estilo de aprendizaje es auditivo, porque una vez que yo recibo la información, la codifico a través de lo que acabo de escuchar. Muy bien. Entonces, hemos identificado nuestros estilos de aprendizaje y ahora, ¿qué vamos a usar en nuestra cotidianidad para entrenar nuestra mente? Recuerden que todo lo que entreno se vuelve un hábito. Perfecto. Vamos a avanzar entonces al momento de la práctica. Ahora, de estos tres que están aquí, ¿cuál creen que es el más difícil? Ya identificamos cuál vamos a habituar. Ahora, en ese proceso de codificación, ¿cuál de estos tres elementos creen que es el más difícil de entrenar? El oído, escuchar para entender y no para responder, o usar la asociación y los sinónimos. Vamos rápidamente a interactuar. ¿Cuál es el más difícil? Entrenar el oído. Ujú. Escuchar. Ok, creo que escuchar. Ujú. Excelente. Fíjense que la mayoría de nosotros respondemos acerca de entrenar nuestro oído y a su vez desarrollar la habilidad de escuchar para entender y no para responder. Ok, alguien nos dice que cree que las tres. Claro, las tres
son procesos mentales y las tres nos ayudan a percibir el idioma de una manera distinta. Solo quiero explicarles por qué. Porque cuando nosotros entrenamos nuestro oído, nuestra capacidad de pensar se vuelve mucho más fácil y tenemos la resistencia de que como es un idioma nuevo, tengo que dedicarle mucha más atención. Y la realidad es que tengo que naturalizarlo. Tiene que estar incluido en mi rutina, tiene que estar incluido en mis hábitos y también tiene que estar identificado con cómo aprender el idioma me hace sentir. Recuerden que esto es una llave que abre un montón de oportunidades. Y si la forma en como yo percibo el idioma es porque es una obligación, es porque tengo que hacerlo, es porque alguien más me está obligando a hacerlo. Mi mente lo sabe. Estoy codificando a través de la presión emocional. Por eso es tan importante lo que vamos a aprender en nuestro próximo taller, así que no se lo vayan a perder. Pero específicamente en pensar, mi cerebro sí comprende la intencionalidad. Entonces, si mi intención es solo traducir, voy a usar la memorización, no el aprendizaje. Si mi intención es solo responder, me puedo incluso estancar o poner en blanco. ¿Por qué? Porque estoy usando una fortaleza emocional y no de pensamiento. Entonces, la gran mayoría que respondió entrenar tu oído, vamos a dedicar más tiempo para escuchar el inglés. Las primeras oportunidades no vamos a entender casi nada. Y luego que vayamos entrenando nuestro oído, el cerebro lo va a normalizar y nos va a regalar la facilidad de adaptar los sinónimos y las asociaciones por significados. Por supuesto, todo esto está agrupado a que nosotros podamos seguir perfeccionando el idioma con acompañamiento práctico, por supuesto, que podamos enriquecer el vocabulario con un diccionario en inglés, que las clases puedan ser llevadas al plano de la rutina, entre otras cosas que ya vimos. Alguien nos pregunta, ¿puedo entrenar mi oído escuchando canciones lentas? Sí, claro que sí. La velocidad no importa tanto como el gusto. Si el gusto rítmico es lento, por supuesto que sí, porque el disfrutar tiene que ver mucho con esos 6.000 pensamientos que tenemos diarios. Tiene que ver con lo automático. Cuando yo disfruto que lo que yo pienso lo puedo codificar para responder en mi rutina, entonces eso se vuelve un hábito agradable. Estoy disfrutando de aprender el idioma. Alguien más pregunta, si coloco series o películas en español y los subtítulos en inglés, ¿esto me ayudaría o tendría que colocar ambos en el mismo idioma? Por supuesto que si colocamos ambos en el mismo idioma, la trama, ahí va el ejemplo del contexto, la trama me va a permitir comprender y ampliar mi vocabulario sin necesidad de traducirlo al español. Pero si estamos iniciando apenas el inglés, estamos en niveles muy básicos, entonces podemos comenzar con escuchar en español y leer en inglés. Pero mi recomendación es que estés todo por completo en inglés. Les aseguro que tan pronto como vaya avanzando la película, nuestro cerebro se va a adaptar a la normalidad de la comprensión, porque el contexto es lo más importante. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a avanzar y ya luego tendremos un poco más de tiempo. Miren ese ejercicio que está allí. ¿Alguno de ustedes puede compartirme en el chat quién es el primero que pueda codificar qué es lo que dice? A ver, vamos a utilizar esa plasticidad cerebral de las que hoy les vengo hablando y vamos a leer qué dice. Ujú, perfecto. Están allí bien atentos. Exactamente, eso es lo que dice. ¿Fácil o difícil?
codificar el mensaje. Ustedes lo recibieron. Ahora, ese proceso de orden, fácil. Muy bien. Muy bien para los que dicen fácil. Unos lo identificamos más rápido, otros nos tardamos un poco más. El asunto es identificar que evidentemente es fácil, porque nuestra mente tiene la habilidad de ordenar el caos. ¿Por qué es entendible si no está en un orden escritural específico? A pesar de estar en español, nos muestra que nuestra mente no necesita el palabra por palabra, la traducción específica para que pueda desarrollar la habilidad de ordenar la idea. Eso es pensar. Básicamente, cuando nosotros estamos ante un contexto auditivo, visual o escrito del idioma inglés, recuerda que tu mente tiene la capacidad y la habilidad de ordenar el caos. Pero ¿de dónde va a sacar la información? A través de la práctica. Tenemos que enriquecer nuestro vocabulario, así como enriquecemos el español. Muy bien. Ah, perfecto, gracias a todos los que han compartido su traducción. Una vez más les recuerdo que nuestra mente tiene la inmensa habilidad de traducir y de ordenar el orden por el caos. Si usamos este mismo ejercicio para hacerlo en inglés, entonces vamos a utilizar elementos. ¿Qué son elementos? Descripciones que aunque yo no sepa cómo se dice un objeto en específico, puedo describirlo en su forma completa. ¿Ok? Muy bien, antes de avanzar a este espacio práctico, quisiera darle la oportunidad a nuestros amigos de Sebas, quienes nos van a estar compartiendo un link de información donde queremos que ustedes puedan facilitarnos información al respecto de este taller y muchos otros que vienen a continuación, agradeciéndoles por supuesto la oportunidad que nos han regalado de poder interactuar con ustedes y que haya sido de provecho este momento teórico de aprender a pensar en inglés, que sé que a partir de hoy, por supuesto, más allá de el contexto de las clases, vamos a poner de nuestra parte para utilizar todo ese potencial que tiene nuestro cerebro a la hora de aprender un idioma. Así que bueno, voy a abrir este espacio para que podamos pasar a la ronda de preguntas y por supuesto el momento que hemos esperado toda la tarde, del momento práctico. ¿Ok? No nos vamos a ir todavía. Adelante. Muy bien, agradecidos a todos por su colaboración y por supuesto por su interacción con nosotros que ha sido de bastante provecho en la tarde de hoy y espero que así como ha sido muy especial para mí poder seguir compartiendo información con ustedes para aprender más y mejor el idioma inglés, también sea para todos nuestros escuchas en la tarde de hoy. Muy ¿Sabes bien, también vamos a... que sería muy interesante? Como sabemos que estamos impulsando este tipo de actividades digitales, sabemos que ahora las distancias no son un inconveniente para conectarse desde cualquier lugar. Nos encantaría poder saber desde dónde están disfrutando de este taller. Si a lo mejor no están en el estado Zulia o no están en Maracaibo, lo pueden comentar en el área del chat y estaríamos encantados de poder saber nuestro alcance y saber las personas que nos están acompañando en esta tarde. Ah, Así fíjate, es, aquí tenemos personas de Texas, de Cojedes, de Barquisimeto, Maracaibo, Machiques, Maracaibo, bienvenido. Estado Zulia. Bueno, todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, los invitamos a que estén pendientes para que disfruten de las próximas actividades que también van a venir y seguro serán de mucho provecho. Y ahora sí, Elizabeth, las pantallas son tuyas para que continuemos con la ronda práctica. Así es, muchísimas gracias. Una vez más, miren, de Cojedes, Madrid y bueno, como bien hemos mencionado, las fronteras ya no tienen límites a través de este espacio y una de las cosas que nos reúne en este lugar es poder entrenar, practicar y potenciar nuestro aprendizaje en el inglés. Por supuesto, quiero recordarles que pensar nos hace humanos y es esa combinación que nosotros tenemos de llevar a la rutina lo que hemos practicado en la tarde de hoy y por supuesto
poder enriquecer nuestro vocabulario a través de la enseñanza del idioma. Así que les invitamos a formarse. Una vez más, reiteramos la información de que si ustedes, como todos los que se encuentran fuera de nuestro estado Zulia, pueden también comunicarse a través de Sebas Digital, donde van a poder obtener toda la información de unirse a nuestro equipo de aprendizaje de martes a viernes y así poder aprender el inglés a través de la modalidad intensiva y eso será mucho más rápido. Recordando que si llevamos la naturalidad del idioma a nuestra rutina, pues este momento práctico nos va a enseñar que podemos aplicarlo en todos los contextos. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a practicar. Let's practice. Allí tenemos tres elementos. Quiero que podamos hacer todos aquellos que puedan compartir una oración, una descripción, una asociación de estos tres elementos estaría muy bien. Recuerden que acaban de recibir la información. Ahora la vamos a codificar. Así que vamos a interactuar con el chat para que todos nosotros podamos llevar el aprendizaje al verdadero significado de pensar en inglés. No vamos a traducir. No necesitamos que allí donde están utilicen ningún tipo de traducción, solo cualquier elemento que puedan identificar. ¿Cuáles son los elementos? El nombre, la categoría, es decir, en este caso la categoría es mascota, animal, hueso. ¿Qué más? Colores, descripción, tamaño. Podemos colocarle una etiqueta en específico, un nombre. A ver, vamos a interactuar. Todos los elementos que podamos identificar son válidos para comenzar a pensar en español. Vamos a leerlos. Y por supuesto, vamos todos a dirigirnos al chat para que podamos aprender e enriquecer nuestro vocabulario. Claro que sí. Vamos a hacerlo en inglés, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien nos da las descripciones? Estamos acompañados allí en el chat. A ver, vamos a esperar que se sigan sumando. Muy bien. Muy bien. Fíjense que ninguna oración es exactamente igual. Perfecto. No tienen que ser oraciones complejas, no tienen que ser oraciones largas. Solo a través de la imagen mi cerebro está codificando y ahora quiero convertir esa idea al inglés desde lo básico del vocabulario. Muy bien. Excelente ejercicio. Todos nosotros hemos codificado de acuerdo a nuestra experiencia. Esto que acabamos de hacer se llama plasticidad neuronal. Vimos todos los participantes exactamente la misma imagen, pero cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, profundidad y vocabulario en el idioma, entonces lo relacionamos con una historia, con una oración, con una descripción o con un sinónimo. ¿Se dan cuenta que sí podemos hacerlo? Muy bien. Este ejemplo tenemos que visualizarlo a la hora de estar en una conversación. Esta plantilla puede simbolizar esa pregunta auditiva que cuando entreno mi oído al escucharla, es posible que no sepa cómo se dice huellas, cómo se dice hueso, cómo se dice cualquier otro elemento, pero si yo puedo darle una interpretación general a lo que estoy escuchando o a lo que estoy leyendo, mi intención cognitiva va a ir a dar una respuesta que no necesariamente tiene que ser el paso por paso, ni siquiera basarme en respuestas correctas o incorrectas, sino en la verdadera interpretación. Recordando que es muy importante perfeccionarnos en el idioma para que nuestra gramática sea la apropiada.
Excelente. Gracias a todos por participar y por supuesto hablar desde la experiencia. Estoy segura que muchos de nosotros hemos ampliado alguna parte del vocabulario a través de lo que muchos han compartido en este chat. Muchísimas gracias. Ahora, vamos con la segunda intención. Ok, muy bien. Segundo momento. Ahora quiero que utilicemos una palabra, solo una palabra en inglés que cada uno de ustedes pueda darle una interpretación a la imagen, a la plantilla. Vamos entonces, muy bien, excelente. Por favor, no utilizar ningún elemento de traducción al español para que entonces nuestro cerebro en este momento esté haciendo plasticidad cerebral codificando en inglés. ¿Cómo es que una imagen con varios elementos puede resumirse en una sola palabra? Estamos utilizando ese fragmento de lo que llamamos practicar el contexto. Muy bien. Ok, ahora, ese contexto tiene un significado, que es el que cada uno de ustedes ha codificado a partir de este momento, a través de una palabra simple. También estamos utilizando el ejemplo o la recomendación de adaptar nuestro vocabulario desde lo común, de menos a más. Sencillo, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, quiero pedirle a las primeras 3, 4 personas que quieran participar, en primer lugar, que puedan crear una oración gramatical con esta imagen que tenemos a continuación. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su excelente participación. Muy bien. The woman loved the exercise. The girl does experience to help. The woman is exercising. The fitness girl go to gym every day. Muy bien. La pregunta para cerrar este primer espacio práctico. Muy bien. La pregunta para poder cerrar este espacio práctico es cómo todos, observando exactamente la misma imagen, codificamos una interpretación distinta, sea por su significado o sea por su interpretación. La respuesta ante ello es lo que queremos que se lleven de este espacio. Todos ustedes tienen la capacidad de poder pensar en inglés sin necesidad de utilizar un reforzamiento en español para identificar. Todo lo que llevemos a nuestra rutina puede ser traducido sin necesidad de buscar su significado en español. En la medida que mi cerebro se entrene auditiva, visual y de forma escrita o práctica con el idioma, pues voy a obtener los resultados de que mi pensamiento, que mi filtro de pensamiento se vaya adaptando al inglés, de manera que cuando esté en un contexto social pueda recibir la información de una manera mucho más tranquila y pueda tener inteligencia emocional a la hora de responder. ¿Por qué? Porque estoy habituada, porque estoy familiarizada y por supuesto he invertido tiempo en el enriquecimiento del vocabulario. Ok, vamos a hacer un último ejercicio entonces, esta vez con palabras. Tenemos tres frases. Tenemos tres frases y al igual que las imágenes, esta vez vamos a culminar con la asociación de las palabras. Una vez más, la recomendación es que no debemos utilizar ningún elemento para traducir en español. Solo quiero que podamos simplificar en una palabra o en un sinónimo en inglés. Vamos a hacerlo el mismo ejercicio que hicimos con los sinónimos o con su significado, solo que diciéndolo de otra manera en inglés, aun cuando no comprendamos algunas palabras.
For example, well done is better than well said. ¿Cómo podríamos utilizar un sinónimo de esa palabra, de esa frase, perdón, en una palabra o simplificar? Vamos a compartirlo en el chat y de esa manera entonces estaremos pensando en inglés. ¿Alguno de ustedes puede compartirlo con nosotros? Solo la primera frase. Well done is better than well said. Sinónimos de lo que ella puede significar. Asociaciones o descripción. Ok, vuelvo a explicar, claro que sí. Hicimos con las imágenes el poder utilizar en inglés algunas descripciones, sinónimos o frases con las imágenes anteriores. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con la primera frase que tenemos en inglés. Muy bien. Just do it. Advice. Muy bien. Very good. Exactly. Podemos comprender la frase completa en inglés y sustituirla por una palabra o por un sinónimo de lo que ésta quiera decir en inglés, aun cuando no podamos comprender lo que ésta significa en su totalidad. Gracias a todos los que están compartiendo su significado. Una vez más, tenemos la misma frase y las respuestas van a ir variando de acuerdo a nuestra experiencia, profundidad y vocabulario en nuestros hábitos de pensamientos en inglés. Muy bien, vamos con la segunda frase. Muy bien, vamos con nuestra segunda frase para todos los que están compartiendo la idea y así nos vamos familiarizando en seguir entrenando nuestra mente y nos vamos a ir pensando en inglés, por supuesto. Ok. No, gracias a todos los que están respondiendo. You only live once, but if you do it right, once is enough. ¿Qué significado, sinónimo o palabra puede representar esta segunda frase? Muy bien. Recuerden que podemos hacer una descripción de la oración utilizando solo una palabra o una frase o asociación, queriendo transmitir exactamente la misma información. Muy bien. Vamos a esperar dos comentarios más que podamos codificar en inglés. Estoy segura que dentro de la frase existe una o más palabras que nuestro cerebro puede codificar y darle una correcta interpretación de lo que ésta quiere decir. Muy bien, y por último tenemos una fabulosa pregunta que vamos a responder de la manera en la que usted guste responderla, con una palabra, con su forma gramatical completa o con alguna asociación. What do you prefer, English or Spanish? What do you prefer, English or Spanish? Y vamos a anotar en el chat nuestra forma gramatical de hacer la respuesta. Muy bien. I will rate it both. ¿Alguien más? Very good.
I like English, but I like Spanish too. Me too. Both of them depend the situation. Yes. Estoy muy segura que la mayoría de nosotros que hemos compartido esta información el día de hoy hemos adquirido alguno de estos procesos cognitivos a lo largo de nuestro aprendizaje del inglés. Lo más importante es llevarlo a la cotidianidad, practicar el diálogo interno y recordar que si tu mente tiene la habilidad de ordenar el caos, también tiene la habilidad de familiarizarse con el idioma, siempre y cuando recuerdes que pensar nos hace humano y ese es tu mayor potencial para poder practicarlos. Quiero darle gracias a todos por su excelente participación y por supuesto por regalarnos a través de este espacio su tiempo y su atención de manera muy participativa y espero que nos hayamos despedido de este espacio pensando y aprendiendo a los procesos cognitivos en el idioma inglés. Y la próxima vez que nos veamos va a ser a través de la inteligencia emocional, a través del idioma, todas esas habilidades que nosotros podemos adquirir en la forma en cómo nos sentimos cuando aprendemos, pero también cuando afrontamos situaciones que nos expone este maravilloso idioma. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias y gracias a Sebas por abrir este espacio del aprendizaje. Elizabeth, muchísimas gracias a ti por compartir tus conocimientos con nosotros una vez más. Sabemos que eres aliada incondicional de Sebas y que por eso, pues, haces esos espacios en tu agenda para poder compartir con nuestra comunidad estos datos tan importantes para poder perfeccionar ese desarrollo en el idioma inglés que tenemos todos los aprendices y estudiantes de este idioma. Siempre queremos hablar mejor, hablar de una forma fluida, entender mejor y poder, por supuesto, comunicarnos y entablar mejores conversaciones. Así que esto, sin duda alguna, es un plus increíble a nuestro aprendizaje y a nuestro proceso de desarrollo. Así que... Bueno, muchísimas gracias a ti. Igualmente, muchísimas gracias a toda la audiencia por haber compartido con nosotros, por ser tan participativa. Nos encantó ver todas esas opiniones y la forma tan receptiva en la que respondían las preguntas elaboradas por Elizabeth o esas pequeñas dinámicas que pudimos disfrutar en el transcurso de esta presentación. Así que, bueno, los invitamos a las próximas actividades que vamos a tener, los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, @sebaspisozulia en Instagram y @sebazulia en Facebook y en Twitter, ahora ex, pero sigue siendo también una excelente alternativa para mantenernos en contacto y en línea en próximas actividades. También, como ya lo dijimos en algún momento de la presentación, les recordamos que está disponible ahora la modalidad intensivo en todos nuestros espacios Sebas. En Las Mercedes nos encontramos en proceso de inscripción activo, así que ya saben, pueden aprovechar esta oportunidad para disfrutar de clases de inglés de martes a viernes, más inglés en menos tiempo, porque van a poder disfrutar de esta modalidad intensiva para que su aprendizaje sea mucho más rápido. Así que nuestras redes sociales y nuestros canales de atención en línea están abiertos para ustedes y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos.